Mucho gusto, mi nombre es Hans Camacho. Yo voy a exponer sobre el tema para la asignación que tenemos de esta semana, referente a contratos laborales y también en específico el artículo número 31 del Código de Trabajo. En cuanto a definición, podríamos decir que un contrato es el origen y el fundamento de las obligaciones que tiene un trabajador con el patrono, donde el trabajador entrega libremente su trabajo y asimismo el patrono tiene la obligación de retribuirlo, ya sea de la manera en la que sea. Posterior a esto, podríamos conversar sobre temas como tiempos definidos o indefinidos en los contratos, tipos de contrato y algunas características de ellos. Antes de establecer los parámetros y los tipos que hay dentro de los contratos presentes, podríamos definir dos principales actores, lo que es el trabajador y el patrón. En el artículo número 2 del Código de Trabajo nos habla sobre la figura del patrón y en el artículo número 4 sobre la figura del trabajador. El patrono se define básicamente como una persona física o jurídica, particular o en derecho público, que emplea la contratación de los servicios de otra persona. Asimismo, el trabajador se define como una persona física que presta sus servicios, Presta sus servicios a una persona física o jurídica antes mencionada como el patrono. Y estos servicios que puede presentar pueden ser productivos, operativos, intelectuales, combinados, dependiendo de la posición para la que se contrate. Esto por medio de un contrato de trabajo expreso e implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Entrando en materia de los contratos, podríamos decir que existen dos contratos que están por encima de los demás, no en estructura, sino para empezar a diluirse, por decirlo de alguna forma, que son el contrato individual y el contrato colectivo. Como lo indican sus palabras, el individual es cuando se contrata a una persona y el colectivo es cuando se contrata a dos o más personas dentro del mismo contrato. Asimismo, dando más detalle, esos contratos pueden ser por tiempo definido o por tiempo indefinido. El contrato por tiempo definido, así lo establece su nombre, es un contrato en el cual dentro de este se establecen o se estipulan el parámetro de tiempos o de cantidad de tiempo en el cual va a estar el trabajador prestando sus servicios. Una extensión para este contrato o una adenda, podríamos llamarle, lo establece únicamente el patrono si así lo necesitase. Por el contrario, el contrato por tiempo indefinido es igualmente, como su nombre lo indica, un contrato con todas las mismas facultades. Sin embargo, no se determina el tiempo en el que vaya a terminar, No se determina en qué momento el trabajador deja de prestar sus servicios. Este es uno de los contratos más comunes por el cual se consiguen o se contratan a las personas y también es uno de los más buscados, ya que representa más estabilidad para el trabajador. Habiendo dicho esto, podemos dar paso al siguiente tema, que son los tipos de contrato que podemos encontrarnos en la búsqueda de algún trabajo. Podríamos empezar por el contrato por hora terminada. Este contrato lo estipula o lo define la finalización de una obra o un proyecto. Un dato muy importante de este contrato es que si el trabajador sigue prestando sus servicios después de finalizar la obra, este debe ser contratado bajo un contrato por tiempo indefinido. Luego tenemos el tipo de contrato de temporada. Este es un contrato muy habitual bajo los términos de Costa Rica, debido a que en las temporadas altas de ventas, más que todo de octubre a diciembre, podríamos marcarlo tal vez como un parámetro, se contratan muchas personas para dar soporte a las ventas de los locales, de los negocios en esta temporada alta, ya que la afluencia de compradores es mayor. Tenemos varios factores que influyen en el nivel de contratación de este tipo de contrato. Principalmente es el pago de los aguinaldos y el pago de bonificaciones y demás que se dan a final de año.
por lo que digamos que las personas gastan más y compran más. Entonces se necesitan más personas encargadas de la venta dentro de estos establecimientos. Tenemos también el tipo de contrato a destajo. Este va con relación a unidades producidas. Cada unidad que produce el trabajador tiene un valor y este valor multiplicado por las unidades producidas durante un día es el salario al que esa persona es el salario que esa persona va a recibir a final del día o a final del periodo. Hay una regulación que determina que el valor de estas unidades producidas a final de cuentas no puede ser menor a un salario mínimo de ley, y esto no quiere decir que una unidad nos va a costar o va a valer el total del salario mínimo. Más bien, el total de unidades producidas en un día o en un periodo no debe ser menor al salario mínimo de ley mensualmente. Además de este contrato, podríamos tener también un tipo de contrato de trabajo a domicilio. Este se define y se determina por el simple hecho de que el trabajador no labora en los establecimientos de la empresa y el lugar en el que debe trabajar lo establece y lo determina el patrono. Normalmente este tipo de contrato se representa en el momento en el que el trabajador produce unidades dentro de su hogar, dentro de su oficina, o presta servicios dentro de su hogar o su oficina y no está bajo la vigilancia del patrono, o por lo menos no de una vigilancia directa del patrono. Es un tipo de contrato que permite un poco de flexibilidad en el lugar donde se desempeña, en los tiempos que realiza y demás. Adicional a este tenemos dos tipos de contrato más. Podríamos conversar sobre el contrato de tiempo parcial. Esto, por sus características, la única que diferencia del contrato por tiempo indefinido es la jornada, las horas de la jornada. El contrato por tiempo parcial es desempeñar las mismas actividades y las mismas tareas y demás, pero en una jornada distinta o reducida a la de un trabajador en una jornada completa. Sin duda, este tipo de contrato da una mayor estabilidad, una mayor confianza a la hora de ejecutar sus funciones, debido a que está probablemente dentro de su zona de confort en su hogar o en su propia oficina. También tenemos, y por último, vamos a hablar del contrato de trabajo ocasional, que lo determina un hecho generador, un suceso o una situación accidental donde muy probablemente no se va a repetir de manera inmediata o no se va a dar una segunda vez de manera inmediata en un corto plazo, por el cual este contrato se define por ese tipo de hechos generadores. En otras palabras, este tipo de contrato se define por una exigencia momentánea, una exigencia circunstancial. Se puede confundir el tema del contrato por temporada, pero lo contradice la permanencia que se establece en este. Entrando en materia sobre el artículo número 31 del Código de Trabajo de Costa Rica, se puede determinar que en la contratación fija o contratación por obra terminada, el patrono tiene la facultad de terminar el contrato antes de la finalización del tiempo establecido sin una justa causa. Esto también, por otro lado, el trabajador se ve respaldado de manera legal con este artículo. El respaldo que obtiene el trabajador es conforme o respaldando sus derechos de prestaciones legales. Entonces, en un escenario en el cual un trabajador sea despedido sin justa causa antes de terminar la construcción de un edificio, el patrono tendrá la obligación de pagar por cada 7 días laborados continuos un día de salario completo. Y en caso de que la fracción de tiempo trabajada sea menor a 7 días, en ninguna de los escenarios que se podrían presentar, la liquidación, por llamarlo de alguna manera, no puede ser menor a 3 días de salario. Hay una peculiaridad en este respaldo o en este artículo de la ley que indica que
Si el contrato es estipulado por 6 meses o más, o la ejecución de la obra se da por más de 6 meses, la liquidación de las prestaciones legales de este colaborador no podrá ser inferior entonces a 22 días de salario. Por lo cual, el trabajador va a tener un respaldo sobre las prestaciones legales a las que tiene derecho como todo trabajador, y al patrono se le definen los parámetros a los cuales debe atender y está obligado a cumplir. El código de trabajo es una herramienta muy grande para todos los que somos trabajadores y también, por otro lado, para todos los que son patronos. ¿Por qué? Porque ahí se define todo lo que se debe cumplir a la hora de contratar un trabajador, todos los derechos que tienen estas personas, todas las facultades legales y todos los respaldos que tienen también sobre la ley. Asimismo, el patrono también se le marca la cancha. Podríamos decir que el código de trabajo son todos los estatutos y todo lo que debe cumplir un patrono para tener un trabajador con todos sus derechos en cumplimiento. Fue un gusto para mí haber analizado este tema. De verdad que es de suma importancia y debería ser de conocimiento general para todos los que trabajamos. Muchas gracias y esa fue mi presentación.